Mis amados hermanos, familia, amigos, compañeros, Dios me los bendiga, esperando que se encuentren con bien y que Dios nuestro Señor les siga bendiciendo, que Él esté con ustedes, que les guíe, les cuide, les provea. El mensaje se titula La invitación llegó tarde o llegó demasiado tarde, de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque todavía hay personas que están esperando, están queriendo recibir alguna noticia, alguna aclaración y a veces no llega o llega muy tarde. Tal vez a usted en algún momento le ha pasado, tal vez ha oído de que a alguien tal vez le pasó. Pues de eso queremos hablar el día de hoy. El mensaje que llegó cuando ya no había nada que hacer. En otras palabras, llegó muy tarde. Una invitación, una llamada, algo que usted quería y que nunca llegó. Pues resulta, hablando precisamente de cartas, que una carta que se estaba esperando no llegó a tiempo. Y podríamos decir que no llega a tiempo porque llegó 20 años después. Una carta muy antigua, una carta muy vieja, una carta guardada, como las que vemos aquí en esta pantalla. ¿A usted de repente le ha pasado eso de que encuentra ahí algo? ¿Y esta carta cuándo llegó? Y no me di cuenta y nunca la abrí. O se cayó por allá y de repente la encuentra varios meses después. Ah, mira lo que andaba buscando, pensé que se había perdido y nada, que está por acá. Pues sí, a veces eso es lo que sucede. Y queremos de eso mismo hablar el día de hoy, porque nuestra historia resulta de que una carta fue enviada y la persona que estaba esperando una respuesta, pues no recibió respuesta. La carta llegó 20 años después y la carta estaba, claro, sin abrir, completa y tenía todo lo necesario. Tenía la dirección, tenía la estampilla postal, tenía los datos que se requerían, pero no llegó la carta. La carta, ya cuando la recibieron, ya muy vieja, amarilla, porque con el paso de los años se ponen a veces muy amarillentos los sobres. Se comprobó, bueno, ¿y qué pasó con esta carta? El membrete, el destinatario. Y como si viajara en una máquina del tiempo, retrocedieron en los días atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que la persona, estamos hablando de un joven, que en aquel tiempo tendría unos 17 años, acabado de salir de la prepa o de la high school, envió una carta hacia una universidad muy importante, una universidad prestigiosa, pero este joven, por sus altas calificaciones, por su gran desempeño, dijo que tal vez sí lo podían recibir en ese lugar. Él estaba interesado en estudiar una carrera en esa universidad aparte de eso, pues necesitaba una beca. Él con las calificaciones que tenía, pues sí la podía haber obtenido. Y como le interesaba esa carrera y que nada más estaban dando en esa universidad, por eso la mandó a esa universidad. Pues no, no llegó nada, aplicó, hasta ahora ya después de 20 años encuentra la respuesta. En aquel tiempo era su esperanza cursar aquella carrera profesional, forjarse un futuro, salir adelante, pero eso no pudo ser. Aquel hombre ya cuando recibió la carta, eh, pues la abrió con esa sensación extraña de querer conocer, pues, ¿qué me habrán dicho? ¿Por qué llegó hasta ahora? Pero estaba con muchas preguntas. La desilusión tal vez de pensar de que a lo mejor no me quisieron aceptar, pero ¿por qué hasta ahorita? De todos modos, pues, ¿ya qué? Ya era demasiado tarde. Cuando abrió la carta, saltó los puntos importantes de que la salutación, de quién venía y todo, se fue directamente a lo importante. Y ahí le notificaban que, dadas sus altas calificaciones, era aceptado en esa facultad de ingeniería. Y aparte, él también podía recibir una beca para poder seguir estudiando. Él no tenía que pagar por la carrera. Entonces,
válgame. Ahora esa carta que valdría oro hace 20 años atrás, ahora pues ya no valía nada, ya había pasado el tiempo. Por alguna razón que ahora no tenía sentido analizar en detalle, el cartero no entregó la carta en la casa correcta, la entregó en la casa de una vecina. Hay una señora que vivía ya, una señora mayor, una señora que pues tal vez hasta su memoria también le fallaba, y vivía con un nieto. El nieto pues la atendía, el nieto le ayudaba. En aquel tiempo aquel nietecito tendría como unos 13 años y pues le hacía los mandados, vivía bien con él, con su abuela, pero él no se percató de ese detalle. La mujer recibió la carta, pero tal vez, y eso digo tal vez porque pues no sabemos, o ya nunca lo sabremos, al ver que no venía su nombre, se le hizo fácil y la guardó por ahí. La guardó en un lugar donde ella guardaba sus cosas, que siempre guardaba, recuerdos o cartas. Eh, Guardaba periódicos, guardaba algunos recortes de algunas recetas y algunas otras chacharitas de valor. Entonces, pasado el tiempo que aquella señora ya murió, entonces estaban ahí recogiendo, limpiando. Evidentemente el nieto ya había crecido. Si ya en aquel entonces el nieto tendría, en un principio 13, pasados 20 años, ya tendría 33 años el nieto. El nieto empezó a poner orden ahí en la casa, abrió el baúl de la abuela y empieza pues a sacar cositas y descubre que ahí está la carta. Esa carta que le había dejado aquel cartero por equivocación, pero que no era de ella, sino que era del vecino. Ve la carta, se da cuenta que es del vecino, la carta estaba cerrada y bueno, pues va hacia la casa del vecino y le entrega, le dice, toca la puerta, mira vecino, ¿sabes qué? Aquí encontré una carta pues que es tuya. Se la entrega, la toma el vecino, la persona a quien iba dirigida la carta después de tantos años, ya tendría casi 40. Sonrió, le dio las gracias y cada quien se metió a su casa. Y por eso llegó, la abrió y pensó, pues si esta carta hubiese llegado a tiempo, lo que hubiera podido yo haber hecho. Leyó la carta, se dio cuenta que lo aceptaron. Si yo hubiera recibido esta noticia a tiempo, yo tendría otro trabajo, yo habría terminado mi carrera que tanto me gustaba y no estaría trabajando ahora a esto a lo que me dedico. Sí, pues es un trabajo digno, un trabajo honesto, pero no un trabajo que le pudiera proporcionar eh, pues un salario mucho mejor remunerado. ¿Cómo son las cosas? A veces, a veces en nuestra vida hay cosas que se retrasan. Un mensaje, esta es una invitación de la universidad para que formara parte de ellos, que llegó muy tarde. El hecho sí ocurrió en la vida real. El protagonista de la historia, pues él todavía aún vive y cada día aún piensa, ¿qué sería de mi vida si yo hubiera entrado a la universidad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera terminado esa carrera? ¿Dónde trabajaría ahora? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Tal vez incluso al volver a ver esa carta, pues viene el enojo, viene la tristeza, tal vez nostalgia, porque pues el del correo se equivocó para empezar. Él fue el que tuvo parte de la culpa porque la dejó en la casa equivocada, la dejó en otro domicilio. Pero tal vez aquel hombre también se enojó con la señora. ¿Por qué la señora, al ver que no era de ella, por qué se la quedó? ¿Por qué no, incluso se lo pudo haber regresado el del correo? ¿O por qué después aquel muchacho, aquel niño, por qué no se dio cuenta? Total de que es una serie de ¿por qué? Si hubiera pasado esto, no hubiera pasado aquello otro. Una equivocación, un olvido, una falta de atención, todo eso pues le quitó la oportunidad de su vida.
Y todo esto me hace pensar acerca de todas las demás personas que a veces reciben una invitación demasiado tarde. A todas aquellas personas que a veces uno no les comparte, no les invita acerca del Evangelio, a que conozcan a Jesús. Y muchas de esas personas incluso llegan hasta morir sin la esperanza de la salvación. Porque muchas veces tenemos nosotros la oportunidad de compartir el mensaje de salvación. El Evangelio significa buenas nuevas y a veces uno por miedo, a veces uno porque pues, me van a decir de cosas, a veces uno no dice nada. Y ya cuando queremos hacerlo, tal vez a veces ya es demasiado tarde. Tal vez uno dice, bueno, ahora que está en esta situación, voy a ir a verle, voy a visitarle, pero ya que algunas veces ya está muy enfermo ahí en la cama y uno le quiere hablar de Cristo. A veces nos oyen, a veces no, porque están inconscientes. A veces uno sabe de alguien y que ya está en la cárcel. ¿Por qué? Porque cometió delitos, se involucró con la gente equivocada y hizo algún tipo de maldad. Y ya usted le va a hablar de Cristo ahora que ya está encarcelado. O tal vez incluso hasta ya demasiado tarde y lo único que queda es el recuerdo y a veces llevar flores allá al cementerio. Pero ya para qué, pues ya la persona ya falleció. Ya en esas frías lápidas del cementerio, ¿quién va a escuchar? Nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, hizo una petición. Dice la escritura ya en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A veces creemos de manera errada que esto pues es un compromiso que nada más deben de asumir los que están encargados ahí de la iglesia, el predicador, el líder de la congregación, pero piensan algunos que no es responsabilidad de ellos y no es así. No, pues es que a ellos les ayudan, ellos son los que saben, ellos ya estudiaron allá en un instituto, ellos sí saben hablar, ellos sí saben comunicar y pues uno ya sabe que batalla para entender esas cosas, uno batalla y algunos piensan que no es parte de su trabajo, parte de su responsabilidad. Muchas personas se dilatan en hablarle a Dios acerca de hablarles de Dios, hablarles de reunirse, hablarles de la misma salvación. Algunos se quedan como aquel nieto de la vecina que no checaron ahí, aquella señora ya mayor guardó la carta y ya nunca más se acordó de ella, hasta después de 20 años aquel nieto la encuentra. ¿Y usted para cuándo? ¿Cuándo le va a hablar a aquella persona que le interesa, a aquella persona que usted aprecia, que usted ama incluso? Imagine por un instante usted, imagínese un cuadro que en algún futuro puede pasar esto. Allá, cuando el Señor le llame, porque nos va a llamar a todos, y esto va a pasar antes del fin del mundo, por supuesto. Algunos no piensen que se va a acabar, no se va a acabar el mundo, pero en algún momento el Señor nos llama, algunos de nuestros hermanos pues ya partieron con el Señor, pero imagínese usted nada más, en alguna ocasión, ya cuando usted, Señor, ven, vamos, te voy a llevar a un lugar para que descanses. Usted se portó bien, usted hizo lo correcto en cuestión de, pues, no andar en la maldad, en el pecado. Y en ese camino, a ese descanso, de repente usted escucha un quejido, un quejumbre, ay, y voltea y ve por allá a alguien, ayúdame, ayúdame. Gritos de angustia. Señor, ¿quiénes son esos? Pues son aquellos que pues en la vida no hicieron lo correcto, hicieron lo malo. En el caso del rico y Lázaro, donde el rico estaba siendo consumido en una llama y Lázaro estaba siendo consolado allá en los brazos de Abraham, pues en algún momento también nosotros vamos a estar tal vez así consolados, pero también
por allá van a estar otros quejándose y vamos a poder verlos, tal vez hasta oírlos. No, no es aquellos no están en el infierno, no. Y nosotros no es que estemos en la gloria, pero dice la escritura que van a estar descansando, pero otros ya van a estar sufriendo. Por favor, manda a Lázaro y que toque su dedo en agua porque me estoy consumiendo, dice el rico, y Lázaro, Abraham dice, no, Lázaro no puede. Nadie de nosotros podemos ir para allá, ni ustedes pueden venir para acá. Total de que allá va usted y ve esta situación de quiénes son, pues son aquellos que nunca quisieron saber nada de Dios, no se les habló, pero ¿qué va a pasar si de repente usted no nada más ve a uno, ve a muchos y que usted conozca a alguien, a algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, por allá gritando, oye, ayúdame, oye, pues, éramos amigos, éramos compañeros, pero ya usted ya no puede hacer nada. Tal vez lo que pueda pasar es que usted se pueda sentir mal. Ay, ¿yo por qué no le hablé a esta persona? Ay, ¿por qué yo no invité a esta persona? ¿O por qué no le insistí? Hay veces en que le decimos a alguien, ven, acompáñame a la iglesia, y no, gracias. Pero ¿cuántas veces usted le insiste a la gente? Porque hay personas que necesitan estarle uno insistiendo para que atiendan, para que escuchen bien. Allá en aquel inframundo hay mucha gente perdida. Aquella persona que tal vez usted, a lo mejor a duras penas le saludaba, le hablaba o medio trabajaban juntos, pero a lo mejor usted no se tomó el tiempo necesario o suficiente para hablarle de Cristo, para hablarle de Dios. Y ahora ya es demasiado tarde, ya usted ya no le puede decir nada porque aquella persona ya está por allá. Pero qué triste sería que aquella persona le dijera, pudiste ayudarme y no lo hiciste, no me hablaste de él. Esto sí sería muy triste. Esto sí sería para usted muy delicado, que usted no haya compartido su fe, su amor por Dios y por su palabra con alguien más. Y ahora que aquella persona está sufriendo y usted relativamente, usted está bien, pero a lo mejor le va a doler si ve a alguien y que conozca, y si es un familiar, peor, si es algún primo, alguna tía, algún sobrino, algún hermano en la sangre. Qué importante es que nosotros sigamos hablándole a la gente acerca de Dios, que no les llegue la invitación tarde. Ya no va a depender de usted si la persona no quiera recibir, aceptar la invitación, pero usted ya la hizo. Acompáñame, vamos, mira, vamos a orar, oiga, vamos a estudiar. Usted de cualquier manera tiene que hacer la invitación. Ya si la persona no acepta, no quiere, entonces ya no es responsabilidad de usted. Pero mientras usted pueda, mientras usted tenga esa capacidad y esas fuerzas, puede compartir, puede anunciar. Porque el trabajo no es nada más para los apóstoles. El trabajo, la petición de Jesús no es nada más para nosotros los que enseñamos, predicamos. Es para todos. Pudiste ayudarme y no lo hiciste. Esta gran comisión no es solo, incluso pensando en países que están muy lejos, allá en las montañas. Esa parte la escribió, le dijo Jesús para que les compartieran a aquella gente que vive tan lejos. No, no es cierto. Tenemos que nosotros también desarrollar esta misión ahí donde nos desenvolvemos, en la casa, en la cuadra, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el mercado. Ahí donde usted va al mandado, ahí donde quiera que usted encuentre personas y que entable usted una conversación, usted puede compartirles de Cristo. Dice el apóstol Pablo allá en los Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué importante es que alguien le anuncie a los demás acerca de ese Dios maravilloso que usted ama y en el que usted cree.
Y si se tratara de un ser querido, de un familiar, ¿cómo piensa usted que esa persona va a transformar su vida? Pues si no le invitan, si no le ayudan, si no lo traen aquí a la congregación, a las reuniones o a que se conecte. Pues solo la gente no va a andar, la mayoría no va a buscar a Dios así nada más. Alguien le tiene que estar invitando, alguien le tiene que estar recordando. ¿Cómo esperamos que conozcan a Jesucristo? Ese Jesucristo que usted y yo conocemos, pero si no lo compartimos con los demás. ¿Cómo pensamos que el mundo va a ser evangelizado? Nada más por aquellos que pueden ir a un instituto y que se preparan. También en la Biblia se mencionan casos de personas que no se prepararon para eso. Incluso ahí está Aquila y Priscila, que eran un matrimonio y le hablaban a las demás personas acerca de Jesús. La invitación que tenía que entregarse no llegó a tiempo, pero usted sí tiene la oportunidad de llegar a tiempo. Resulta que también hace algunos años ya, en el siglo pasado, había la situación de un hombre, un criminal. Él fue condenado a la pena de muerte porque se decía que él había hecho tantas fechorías que merecía la muerte. Pero también había otro grupo de personas que decían que no había sido, que había que investigar más, que había que darle una oportunidad. Total de que la gente estaba dividida, que sí, que no. Y el día de la ejecución, pues todavía un gran grupo de personas estaban intentando encontrar, por favor, perdónenos, vamos a investigar. Y nadie se percató de que estaba por allá una llamada de teléfono, llame, llame, y nadie contestó. Y después había pasado 2 minutos que esta persona ya había fallecido, cuando alguien contestó el teléfono diciendo que esta persona había sido perdonada o por lo pronto el caso se iba a extender porque no había pruebas contundentes de que fuera culpable. Pero ¿saben qué? ¿Ya para qué? Alguien no contestó, alguien se equivocó, alguien tal vez no le importó y este otro murió. Y a veces uno está así, uno no hace las cosas a tiempo, uno se tarda. Así hay decenas de lugares donde el evangelio pues se tarda en llegar. Y a lo mejor algunas de esas personas o lugares nosotros pudimos haber hecho algo. Las distancias de los pueblos, pues sí, el evangelio a veces puede tardar en llegar a un pueblito, a un ranchito, pero ¿qué de los que están ahí cerca de usted? También dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta el fin del mundo. Ser testigos. Bueno, hablen de mí a la gente. La invitación es precisamente, háblenle a la gente de mí, dice el Señor Jesús. Y nosotros necesitamos ser testigos de Cristo, hablarle a la gente de Él, ahí donde nosotros nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde vivimos. Nuestro compromiso como cristianos va más allá, porque no podemos delegar esta responsabilidad nada más al que predica, al que da una clase de Biblia. Hay que seguir invitando, hay que seguir anunciando a todo el mundo las buenas nuevas acerca de Jesús. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace usted, entonces muchos más van a terminar en aquel lugar de tortura y de lamento. Y pudiera ser que en parte nosotros tengamos la culpa. ¿Por qué? Porque no les hablamos, porque no les invitamos, porque esa misión también es nuestra. Debemos plantearnos nosotros también esa pregunta. ¿Cumplimos nosotros esa labor de ser testigos de Cristo, compartir el Evangelio? ¿Cumplimos nosotros con estarles recordando acerca de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado? ¿Qué pasaría si esa persona próxima a dejar esta vida pudiera ser
alguien que nosotros amáramos mucho y se va a ir sin conocer a Cristo. No puede ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, simplemente. Y lo que le puede esperar es lo mismo que aquellos que estaban allá gritando desesperadamente. Hermano, hermana, comparta lo que usted sabe, comparta de ese Dios maravilloso, ese Cristo Salvador, hábleles de Él, invítelos, no deje de invitar, no, que ya lo invité mucho, sígale invitando, siga hablándole a Dios acerca de a esas personas acerca de Jesús, de Dios, de su palabra, invítelos aquí y aquí nosotros les vamos a enseñar, les vamos a compartir, así como les compartimos a todos ustedes. El Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, pero que no vaya a llegar esa invitación muy tarde, porque ya de nada va a servir. Cuando pasa tiempo y ya estén allá con Dios, ya la invitación ahí ya no se puede aprovechar. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto.